Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Un feliz sábado para todos. En esta oportunidad vamos a analizar el libro de Isaías y vamos a continuar con nuestra serie. Y en esta oportunidad vamos a hacerlo con el capítulo 29. Isaías capítulo 29. Para la honra y gloria de Dios, vamos a comenzar entonces con el segundo ay que narra a través de las escrituras. Vamos a orar, por favor. Eterno Dios, Padre bueno, te alabo, te glorifico, mi Rey, porque tú permites que en esta hora estudiemos de su palabra, mi Rey. Querido Dios, ruego por favor que usted bendiga, que usted sane, que usted restaure y que usted pueda permitir que al abrir las escrituras nos enseñe y nos instruya conforme a su voluntad para estar preparados para la manifestación de su Hijo amado, porque en su nombre, en el nombre de Yeshua, te lo pido. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio con el libro de Isaías y te invito a que busquemos el capítulo 29 y comencemos desde el versículo 1. Isaías capítulo 29, versículo 1. Nos dice la palabra del Eterno: Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. ¿Ok? Y comienza con el segundo ay. Y lo interesante es que aquí empieza diciendo ay de Ariel. ¿Quién es Ariel? Vamos a ver quién es Ariel. Ariel se traduce como en Ezequiel 43, 15 y 16 se traduce como altar de Dios. En esta ocasión, Ariel se traduce como león de Elohim, ¿ok? León de Dios o león de Elohim, pero como dijimos en Ezequiel 43:15 también se traduce como altar de Dios. Así que tenemos que entender esta cuestión porque en el versículo 2 pareciera que hay un juego de palabras y si no entendemos el significado, pues no podemos confundir. Así que Ariel significa león de Elohim, ¿ok? Y dice que es la ciudad donde habitó David. Así que, en otras palabras, se está refiriendo a Jerusalén, ¿ok? Jerusalén, cuando habla de Ariel, está hablando de Jerusalén, ya que la ciudad donde habitó David es Jerusalén, ¿ok? Y se sobreentiende que también que es donde está el altar de Elohim, que en este caso es en Jerusalén, donde está el templo. Así que cuando dice ay de Ariel se está refiriendo a Jerusalén. Y si podemos traducirlo, diría ay del león de Elohim, ¿ok? Ay del león de Dios, que de ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Versículo 2. Mas yo pondré a Ariel, en este caso el león de Elohim, en apretura. O sea, en otras palabras, este pueblo, Jerusalén, se creía prácticamente como un león que en el sentido de arrogancia, en el sentido de altivez, y por eso les dice, yo pondré a Ariel, en este caso león de Elohim, en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, ¿ok? Y entonces diría como altar de Elohim, como altar de sacrificio. Yo pondré a Ariel, león de Judá, león de Elohim, perdón, en apretura y será desconsolada y será como a mí, como Ariel, un altar de sacrificio. ¿Ok? Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluarte. ¿Ok? Baluarte tiene que ver con ciudades fortificadas. Así que aquí nos está hablando de la ciudad de Asiria. ¿Okay? Cuando dice que acamparé contra ti alrededor, no va a ser él literalmente, sino que va a usar al pueblo de Asiria para rodear a Jerusalén. Pero el texto claramente dice que va a ser él, que Dios va, o Elohim va a sitiar a Jerusalén
Pero por la historia vemos que no es él, sino que utiliza a los asirios. Y esto es algo increíble también porque tenemos que entender que a veces nuestros enemigos son utilizados por el mismo Dios para que nosotros busquemos arrepentimiento, para que nosotros busquemos Teshuvah. ¿Y qué pueblo más pagano había que el pueblo asirio? Más sin embargo, fue utilizado por Elohim para corregir, para instruir a su pueblo, en este caso Judá o Jerusalén, para que se arrepintieran, para que volvieran al camino. Versículo 4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, haciendo referencia de esta humillación que va a sufrir el pueblo de Judá. Y cuando dice que hablará, tu habla será desde el polvo, saldrá del polvo, quiere enfatizar de que van a postrarse, o sea, va a haber un arrepentimiento genuino, y dice, y será tu voz y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, o sea, como un lamento, y tu habla susurrará desde el polvo, hablando de esta situación que van a estar postrados, buscando teshuvah, buscando arrepentimiento por la maldad que habrán hecho, ¿okay? Y es interesante porque la única manera que encontró Elohim de que este pueblo buscara arrepentimiento fue a través del sufrimiento, y en este caso fue a través del pueblo asiria, que lo puso y sitió la ciudad de Jerusalén para conquistarla. Y fue en ese momento cuando el pueblo de Dios entonces buscó arrepentimiento, buscó teshuvah. Por eso muchas veces el Eterno permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, por adversidades, por pruebas, por persecución, por enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos de su presencia, busquemos esa teshuvah. Y es triste y es lamentable, ¿no? Porque lo ideal sería que desde ahorita nosotros busquemos arrepentimiento, que le busquemos a Él de corazón, con sinceridad, que nos alejemos del pecado, de la idolatría, de la fornicación, de la avaricia. O sea, que nos alejemos de todo pecado antes de que vengan los días malos. Versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. O sea, el polvo menudo tiene que ver con ese polvito que normalmente se entra, o sea, se colocan los muebles, se colocan las mesas, ese polvito, ese polvito que cubre nuestros corotos, pues se le llama polvo menudo. Y dice, y la multitud de los fuertes como tamo. ¿Okay? Vuelvo a leer el versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo. O sea, esa cáscara, tamo es la cáscara sobrante cuando están limpiando el trigo, esa cáscara sobrante que se lleva el viento. Bueno, así va a ser la multitud de los fuertes, que pasará y será repentinamente, en un momento. Y este cumplimiento pues lo vemos muy claramente en el libro de segundo libro de los Reyes. Vámonos por ahí, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 32. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 32. Vamos a buscarlo a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, así dice Adonai acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Adonai. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dice la palabra en el verso 35 de 2 de Reyes 19, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Adonai y mató en el campamento de los asirios a 185,000,
Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Así que claramente por este arrepentimiento que el pueblo de Judá tuvo, Adonai intervino. Y esto es lo maravilloso y esto es lo hermoso, de que cuando nosotros estemos en aflicción, no importa la dificultad que nosotros tengamos, siempre que busquemos arrepentimientos, volver, arrepentimiento es volver a su Torá, volver a sus mandamientos, eso es arrepentimiento, dejar el pecado. Siempre cuando busquemos a Dios o al Eterno, el Señor va a responder de manera milagrosa. Y en este caso, un ángel mató a 185,000 personas. Claramente el pueblo de Judá no tuvo que luchar, no tuvo que salir a la guerra, sino simplemente tuvo que doblar su orgullo, reconocer su maldad y buscar al Eterno. El resto se encargó el Eterno de acabar con la amenaza. Así que dice en el versículo 6, volviendo a Isaías 29, por Adonai de los ejércitos. O sea, en otras palabras, Adonai es el que tiene el control de todas las cosas, de todos los ejércitos, de todo lo que existe en el mundo, Adonai tiene el control. Por eso dice en el 6, por Adonai de los ejércitos serás visitada. Y esto implica, cuando se dice por Adonai de los ejércitos serás visitada, esto implica de que va a tener misericordia. Cuando habla así es porque Adonai va a tener misericordia de su pueblo y de aquellos que se arrepientan sinceramente. Dice, y serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Versículo 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Así que dice que y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, contra el león de Elohim, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Muy bien. Este acontecimiento nos está diciendo que, no sé si a ustedes les ha pasado, que por ejemplo tienen demasiada sed, ¿verdad? Están durmiendo, tienen demasiada sed y porque tienen demasiada sed sueñan que están tomando agua, pero no se sacian, ¿ok? O sea, por más que toman, no se sacian. A mí me pasa es cuando tengo ganas de ir al baño. O sea, no me sacio. Sueño que estoy en el baño, pero no me sacio. Así que así le va a pasar a esta multitud que aparentemente ven al pueblo de Dios vulnerable, ven al pueblo de Dios pequeño, ¿verdad? Que no tiene ejército, que no tiene fortaleza, lo ve tan fácil, ¿verdad? Que hasta sueñan y dicen, no, esto es pan comido, no mandemos todo nuestro ejército, mandemos un poquito, ¿ok? Pero dice que le van a pasar como a estos que sueñan. Ahora, lo interesante aquí es que aquí nos está dando un paralelismo de los últimos tiempos, ¿ok? O sea, el enemigo de Dios o las naciones enemigas se van a levantar contra Jerusalén y van a venir a sitiarla y la van a venir a atacar. De hecho, algo de esto se menciona en el libro de Zacarías capítulo 14, libro de Zacarías, vamos por allá por favor, Zacarías capítulo 14, vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno. Y es interesante, ¿no? Porque muchas naciones van a subir contra Jerusalén. Dice en el versículo 1, he aquí el día de Adonai viene. Y cuando se refiere al día de Adonai, estamos refiriendo el día del juicio de Adonai. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada.
y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Ok? Interesante, ¿no? El mismo monte donde ascendió, es el mismo monte donde va a descender, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el frente y hacia el occidente, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Ok? Así que es interesante, ¿no? Que ese mismo día las naciones van a subir contra Jerusalén, pensando que la van a derrotar, pensando que ya no tiene chance, ¿ok? Pero es allí donde Adonai va a intervenir, va a venir y va a destruir a todas estas naciones que se levantaron en contra de Israel. Y por efecto, pues puede leer todo el capítulo 14 de Zacarías, que nos viene hablando de la segunda venida de nuestro Señor Yeshua y cómo es que va a implementar su reino aquí en la tierra. Continuemos entonces con el libro de Isaías, volviendo a Isaías, capítulo, quedamos en el capítulo 8, ¿ok? Vámonos a leer el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. O sea, deteneos tiene que ver con, oye, para tus actividades y maravíllense. Ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, temblad y no de sidra. O sea, van a andar como borrachos, van a andar tambaleantes, pero no por el vino, sino ¿por qué? Versículo 10. Porque Adonai derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y es interesante, mis hermanos, porque este versículo lo aplica el apóstol Pablo para referirse a los líderes de Judá, que fueron envanecidos por guardar mandamientos de hombre, y lo leímos en los capítulos anteriores, por mandar un mandamiento de hombre como si fueran mandamiento de Elohim. Por esta causa no ven al Mesías, Yeshua, no lo verán hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y este texto lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 7 en adelante. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo entendió esta profecía y vea lo que dice. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojo que no vean y oídos con que no oiga hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Así que interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo, y es que los líderes religiosos en el tiempo de Saulo, en el tiempo de Yeshua también, ya estaban cegados, ya estaban oscurecidos por la condición de que habían añadido mandamientos. O sea, se habían inventado leyes, habían inventado otra doctrina fuera de la Torá. De hecho, consideraban más importantes los mandamientos de hombre que la misma Torá. Y esto es lo que le criticaba a Yeshua. Yeshua le decía que invalidan el mandamiento por seguir vuestra tradición. Y por esta causa, pues fueron endurecidos y por eso no reconocieron al Mesías Yeshua cuando vino por primera vez. Versículo 11 de Isaías. Y os será toda visión como palabras del libro sellado.
el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, no van a entender las profecías. Y se le diera el libro para que al que no sabe leer, diciéndole, lee a esto ahora, él dirá, no sé leer. Y vean lo que dice el apóstol Pablo ahora en 2 de Corintios 3, versículo 14 y 16. Es interesante, ¿no? Pero dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Tanaj, les queda el mismo velo no descubierto por el cual por el Cristo es quitado. O sea que el único que puede quitar ese velo es el Mesías Yeshua. Pero, ¿por qué el Mesías Yeshua le puso este velo? Porque apartaron sus oídos para no obedecer la verdad. Apartaron sus oídos de la Torá, ¿ok? Y añadieron mandamientos extraños. Y aún hasta el día de hoy, el pueblo de Judá, los hermanos de Judá, mucho no ven a Yeshua como el Mesías. Mientras tengan esos mandamientos creados por hombre, no van a ver a Yeshua. Solamente cuando empezamos a guardar la Torá, solamente la Torá, la Santa Torá, es cuando vamos a ver a Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? Pero mientras sigamos guardando mandamientos de hombre, no vamos a ver a Yeshua por ningún lado. Así que dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, Yeshua, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor Yeshua, el velo se quitará. Mientras tanto, no van a entender la Torá. Por eso hoy día debemos darle gracias a Elohim, al Eterno, porque en su misericordia, en su favor, pues nos dio la oportunidad de conocerle y de estudiar su palabra, de aceptar a Yeshua como nuestro Salvador. Y eso es algo que debemos siempre agradecer al Eterno. Continuamos en el verso 13 de Isaías 29. Dice pues Adonai, el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Y esta es una de las causas. O sea, se acerca a Elohim con su boca, con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. O sea, con sus labios me honra, me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que mientras haya mandamientos de hombre, mientras haya estos mandamientos extraños, pues la doctrina de Yeshua va a ser contaminada, va a ser distorsionada y no vamos a entender. ¿Ok? Así que dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Y este mismo texto lo cita Yeshua en Mateo 15, 8 y 9. Y hablando de este mismo tema de la ceguera que tienen los dirigentes. Fíjate lo que dice Marcos es... vamos a ver Mateo 15, 8, 9 primero. Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ok? Así que Yeshua en este contexto le llama hipócritas por esto. Porque enseñan mandamientos de hombre. Enseñan mandamientos de hombre. Más el temor de Elohim es a puro mandamiento de hombre. No enseñan mandamientos acerca de la Torah. En Marcos 7 también nos viene hablando de lo mismo. Marcos 7, 5 al 8. Fíjate lo que dice. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Te das cuenta? O sea, los fariseos le preguntan a Yeshua, oye, usted, ¿por qué no guarda, usted y sus discípulos no guardan la tradición de los ancianos, las leyes orales, los mandamientos de hombre? ¿Por qué usted no sigue la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Entonces fue lo que dice Yeshua. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y cuando dice aquí enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, se refiere enseñando como palabra de Elohim, mandamiento de hombre. O sea que colocaba los mandamientos de hombre como palabra de Elohim, como palabra de Dios. Porque dejando el mandamiento, dice el verso 8, dejando el mandamiento de Elohim, os afanéis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Así que el endurecimiento, la ceguera que le vino al pueblo de Judá fue por esta causa, por dejar los mandamientos de Elohim y establecer sus propios mandamientos. Interesante, ¿no? Y es para reflexionar, porque si donde tú te estás congregando están obedeciendo palabra de Elohim, su Torah, o están siguiendo mandamientos de hombre. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender la doctrina pura de Yeshua. Vamos a ser confundidos. Versículo 14 de Isaías 29. Por tanto, he aquí que nuevamente, dando a entender que ya lo había hecho antes, y lo volverá a hacer, presten atención, y lo volverá a hacer mientras sea necesario por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo, el Señor vuelve a hacerlo nuevamente. ¿Qué va a hacer? Excitaré yo la admiración de este pueblo y con prodigios grandes y espantosos, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Mientras sea necesario, Elohim va a traer dificultad, va a traer calamidad para que ustedes, nosotros, despertamos de ese sueño profundo y volvamos a sus escrituras. ¿Ok? Así que estos líderes, al enseñar mandamientos y seguir mandamientos de hombre, dejaron la Torá. Y al dejar la Torá, pues por lógica, no tienen sabiduría ni inteligencia, porque el conocimiento de la Torá es el principio de la sabiduría. ¿Ok? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1, 18 y 19, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que cuando nosotros estemos predicando conforme a la Torá, conforme a la cruz tiene que ver con Yeshua, y nos llamen locos, nos llamen fanáticos, ¿ok? También nos llamen exagerados, extremistas, ¿ok? Esto significa solamente de que no son sabios, o sea, prácticamente son personas que están acostumbradas a las cosas del mundo. Por eso dice que cuando nosotros hablamos de la cruz, dice que es locura para los que se pierden. Si nosotros llegamos a pensar que hablar de la cruz, que hablar de Yeshua, que hablar del plan de salvación del Eterno es locura, pues estamos en la fila de los que se van a perder. ¿Ok? Volvemos a leer el texto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Te das cuenta? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿La palabra de la cruz es locura para ti o es poder de Dios? Si es locura, estás en el camino de la perdición. Si es poder de Dios, entonces estás en el camino de la salvación. Pues escrito está,
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Volvamos al 15. Ay de los que se esconden de Adonai, encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad siempre, ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, ¿no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Y es interesante, ¿no? Porque hoy en día esto pasa. Porque dice el texto, ¿acaso la obra dirá a su hacedor? O sea, nosotros somos su obra y nosotros vamos a decirle a nuestro creador, él no me hizo. Y es interesante porque, ojo, es eso lo que se enseña hoy en día. Y simplemente por decir eso, por enseñar eso, le dan un premio Nobel, le dan aplauso, le dan muchos títulos. Que nosotros venimos de la evolución, que nosotros venimos del Big Bang, que nosotros venimos del mono, ¿ok? Y esto es aceptado por el mundo. Pero lógicamente el mundo rechaza a Dios, rechaza a Elohim. Pero tú y yo no. Por eso dice el texto, ¿y acaso la obra dirá a su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? O sea, en otras palabras, te equivocaste, lo hiciste mal, creaste mal esto. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? Y es interesante, ¿no? Porque esto es una alegoría de lo que el Eterno va a hacer. El Líbano se conoce por ser un bosque grande, ¿verdad? Pero dice que el bosque será llamado campo fructífero y el campo fructífero será estimado como bosque. O sea, van a cambiarse los papeles. Entonces dice en el verso 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Te das cuenta? Los sordos, pero no está hablando de los sordos literales. Están hablando de aquellos que no entienden la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esto está hablando de aquellas personas que andan en perdición, aquellas personas que andan lejos de Elohim. De hecho, esto lo cita el apóstol Pablo en Efesios. Ustedes que en otros tiempos, ¿verdad?, andaban sin el Eterno, lejos de la ciudadanía de Israel, ahora sois llamados hijos de Dios. ¿Ok? En otras palabras, los sabios no entenderán y los ciegos verán. ¿Te das cuenta? En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Un ciego en la Biblia es aquella persona que no tiene Torah, que no tiene instrucción, que no tiene conocimiento de la palabra de Elohim. Dice Romanos 2, 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Dios y conoces su voluntad, ¿okay? Conoces su Torá e instruido por la Torá apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, ¿okay? De los que no conocen Torá, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Dónde está la ciencia y dónde está la verdad? En su Torá. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿y dónde dice que no se ha de hurtar? En la Torá. Tú que predicas a ti mismo, tú que te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Así que, en otras palabras, nosotros que conocemos la Torá, nosotros que estamos en este camino de aprendiendo la Torá, aprendiendo a hacer la voluntad del Padre, del Eterno, tenemos que
instruir a otros y enseñar a los demás este mismo camino. Pero también tenemos que poner por obra lo que el Eterno nos está enseñando. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí enseñar Torah, enseñar mandamientos a otras personas, si yo estoy transgrediendo la Torah? ¿De qué me sirve eso? No me sirve de nada. Yeshua también hizo esta declaración. Y fíjate lo que dijo Yeshua. Mateo 11, 2 al 6. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Así que Yeshua está citando este texto también de Isaías, cuando dice que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. En el sentido terrenal, esto lo está haciendo literalmente. Pero si nos vamos en el sentido espiritual, también aquellas personas que no conocían Torah, aquellas personas que no habían sido instruidas en los mandamientos de Dios, pues están entendiendo su palabra, están volviendo. Tú y yo, que nacimos en un contexto pagano, ¿ok? Estamos entendiendo la palabra de Dios, estamos aprendiendo Torah, y nosotros pues éramos ciegos, éramos sordos, no sabíamos, no conocíamos, pero por la gracia y la misericordia de Elohim, Él nos está instruyendo y estamos siendo doctrinados en su santa Torah. Continuamos aquí en el versículo 19, en Isaías. Entonces los humildes crecerán en alegría en Adonai, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si al conocer esta salvación tan grande, al conocer este poder de Elohim, ¿no? Lo que nos provoca es saltar de alegría y gozo. ¿Quién no se va a alegrar al conocer al Dios de Israel y la promesa de la vida eterna? Versículo 20, porque el violento será acabado. El violento será acabado. Y el escarnecedor o el burlador será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Iniquidad tiene que ver con transgresión de la Torá. Versículo 21, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman trampa o lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. ¿Ok? O sea, pervierte la causa del justo con vanidad. Los que hacen pecar al hombre, versículo 21, los que hacen pecar al hombre. ¿Ok? ¿Cómo el pueblo de Judá estaba haciendo pecar al pueblo? Con mandamientos de hombre. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos líderes del sistema religioso andan enseñando mandamientos de hombres, doctrinas falsas. Incluso andan enseñando que la Torá está abolida. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mandamientos vacíos cuyo el pueblo incluso no podía guardar. ¿Ok? Y el pueblo, al ver estos mandamientos, y lo vemos en el tiempo de Yeshua, el pueblo en ver estos mandamientos tan exigentes, tan fuertes, y ver que no los podía guardar, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Pues ya que no puedo guardarlo, pues voy a pecar deliberadamente. O sea, estos mandamientos son imposibles. Pues ya, como no lo puedo guardar y estoy en pecado, pues voy a pecar deliberadamente. ¿Ok? Y esto es lo que estaba enseñándose en el pueblo de Judá. Tenemos que tener mucho cuidado. Por tanto, verso 22, Adonai, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro
se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores, o sea, los rebeldes, aprenderán doctrina. ¿Ok? Así que esta es la promesa. Esta es la promesa de que Judá, hablando de la casa de Jacob, Judá no será avergonzado, ni Jacob su rostro se le pondrá pálido, ¿okay? Sino que su pueblo va a aprender Torah, su santa Torah. Y esta es la restauración y esta es la promesa que el Eterno nos ha dejado. Y en los últimos tiempos esto va a suceder. Dice que los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Inteligencia tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Elohim, el conocimiento de su Torah. O sea, van a ser llenos de sabiduría, inteligencia para enseñar Torah y comprender los mandamientos de Dios. Y los murmuradores, los rebeldes, aprenderán la doctrina, la pura, la santa doctrina pura. ¿Ok? Y esto es lo que va a suceder en los tiempos finales. O sea, que va a haber un despertar y tanto la casa de Judá como la casa de Israel o Efraín, vamos, porque esperamos que tú y yo estemos en ese grupo, vamos a instruir en Torah y vamos a ser instruidos en la Torah. Recuerde que Torah significa enseñanza, doctrina, también significa el camino correcto, ¿ok? No solamente significa ley, sino también significa instrucción. Una instrucción que su padre o que el padre da a sus hijos. Así como nosotros como padres instruimos a nuestros hijos por el camino del bien, así el Eterno instruye a su pueblo para que anden por el camino del bien, y esa instrucción se llama Torah. Muy bien, mis hermanos, que el Eterno me les bendiga y que nos vemos entonces en el próximo estudio de Isaías capítulo 30. No olviden dejar sus comentarios y darle suscripción y un buen like. Que el Eterno me los bendiga. Vamos a orar para entonces despedirnos. Querido Padre, mi Rey, muchísimas gracias por su palabra, gracias por su Torah, Señor. Gracias, mi Dios, porque hemos aprendido que a través de las adversidades tú también te manifiestas. Tú tienes el control de todo, mi Rey. Tú tienes la sabiduría absoluta. Tú diriges todo lo que pasa en este mundo, Señor. Nada se te escapa de las manos. Por eso, Señor, instrúyanos cada día a hacerte fiel y obediente. Ayúdanos, Padre, a discernir entre mandamientos de hombres y tus mandamientos, mi Dios. Y que nosotros podamos hacer esa diferencia y que podamos siempre seguir y obedecer tu santa Torah. Guárdanos y bendícenos, protégenos, Señor, y que cada día tú nos prepares para la manifestación de su Hijo amado. Porque en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, te lo pido. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Shalom. Espero que termine de pasar un feliz sábado y nos vemos en una próxima ocasión.